Se lo viene anunciando, es 8 de noviembre, 8N, el día donde se espera, según aquellos que convocan, una marcha multitudinaria en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país y hasta en algunas ciudades del extranjero donde dicen esta movilización va a empezar 12 horas antes. Para tratar de entender dos visiones distintas sobre un mismo hecho, que fácticamente va a existir, pero que evidentemente tiene diferentes lecturas, están con nosotros Agustín Echevarne, que es director de la Fundación Libertad y Progreso, y nuestro colega Fernando Amato, que es periodista del canal CN23. Gracias a los dos por venir. Gracias por la invitación. Primero, ante todo, ¿qué es el 8N? Bueno, Paciente es una marcha que se fue convocando por las redes sociales y se fue multiplicando en las últimas semanas, a partir de la del 13 de septiembre, que tuvo cierto éxito, y donde la gente viene, me parece, yo por lo pronto hablo por mí, porque creo que hay un montón de visiones diferentes, pero del lado mío lo que va a ocurrir, me parece, mucha gente que tiene ganas de mostrar que hay muchos problemas en Argentina de los cuales el gobierno no está hablando. Y además, de alguna manera, se niega a hablar de esos problemas y propone otros. Pero creo que el común denominador que tiene es que creo que todos los que van a ir están en contra de la reelección y están a favor de cumplir la Constitución, tal cual como está. ¿Sí? Sí a la democracia, sí a la Constitución, no a la reelección. Esa es un poco, creo que, la idea. Luego, cada uno vendrá con sus problemas. Seguramente los que están ahora sin luz vendrán protestando también porque están enojados por el corte de luz, otros porque lo que pasó con los trenes, otros puede ser por la inflación, pero no solo por la inflación, que es muy alta, que es cerca del 24%, sino porque se niega y dicen que la inflación es del 9% y después la gente va y va al supermercado y ve cómo suben los precios. Es decir, es fácil ver cuáles son los problemas. Otro problema grave es la inseguridad. Son temas básicos que tiene que tratar el gobierno y que se niegan. Se habla de, por ejemplo, hay una sensación de inseguridad. Y esa sensación es válida. O sea, siempre son sensaciones, por supuesto. La pregunta es ¿por qué tenemos sensación de inseguridad? Fernando, para ustedes, ¿qué es el 8N? Mira, a mí me parece muy interesante el planteo que él hace de por qué se hace la convocatoria. O sea, por diversos motivos, ¿no? Es una especie de reclamo de derechos individuales donde cada uno va por lo que tiene ganas de ir, digamos. Me parece que esa es la primera dificultad importante que tiene la convocatoria del 8N, que me parece que interpela. O sea, primero es una marcha opositora, que no se plantea como tal, sino como una especie de terapia de grupo general donde cada uno va, ve, qué sé yo, no tiene luz y va y toca la cacerola. Ayer pasaba por Villa Crespo, una persona tocaba la cacerola porque le habían cortado la luz. No entiendo, qué sé yo. Bueno, es como una gran especie de terapia de grupo donde todo el mundo va a hacer catarsis de todos los problemas que pueda tener. Y no se restringen. Y la mayoría vinculada a derechos individuales, no grupales. Vos fíjate, corrupción, inseguridad, dólar, inflación. Nadie pide en contra de la pobreza, por la desocupación, por planteos más generales, más globales que tengan que ver con políticas públicas. Eso no está planteado. Por la universalización de la asignación universal por hijo, si querés, pues otro planteo. Falta la discusión política. Ahora, ¿por qué falta esa discusión política? Me parece a mí que ahí el gran planteo que se está dando, que es que esta marcha interpela mucho más a la oposición que al oficialismo. Porque los que van a ir a la marcha es gente que está en contra del gobierno, como bien dice acá el amigo, pero evidentemente no encuentran una representación política de su indignación en la oposición. Votaron en el 2007 a Carrió, votaron a Wiener, a Macri en la ciudad en su momento, pero no encuentran algo que los aglutine. Por ejemplo, Capriles movió 1 millón de personas en Venezuela. Las movió Capriles, la gente iba porque quería cambiar el gobierno, quería Capriles. Acá no sabemos por qué van, no sabemos lo que quieren, todo vale. Ahí voy, y pueden interrumpirse, a los dos les digo. ¿Es una marcha convocada por partidos políticos, es una convocatoria encubierta o es semi-espontánea? Porque hay esta vez una especie de organización, a diferencia de lo que pasó el 13, que fue un poco convocatoria y un poco espontánea, ¿no? Solo son las dos cosas. Yo, por ejemplo, como en fundación no convocamos. Ahora, yo como Agustín Echevarne sí convoco. Y estoy en Twitter, estoy en Facebook. Yo tengo 20.000 seguidores entre Twitter y Facebook. Y luego hay un montón hay una persona en La Matanza que me enteré que tiene 50.000 seguidores en la página web y así se fueron juntando y desarrollando una cantidad de cuestiones. Ahora, yo creo que estoy de acuerdo con Fernando, que acá hay un problema claro porque esto también es un mensaje a la oposición. Estoy totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo que es un reclamo de derechos individuales. Porque, por ejemplo, en mi visión, la Constitución Nacional está hecha para defender los derechos individuales. Precisamente porque los derechos grupales no pueden estar en contra ni siquiera de un derecho individual.
decir, si las grandes mayorías por algún tema querrían aplastar la vida de una persona, no lo pueden hacer, es un derecho individual. La vida, la libertad, ¿no? Son derechos individuales, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con él. Sí, y no nos sentimos bien representados. Si vos escuchás las declaraciones de la gente que va a la marcha, la primera expresión, porque yo quiero, porque lo que a mí me pasa. O sea, nadie piensa en el otro, es lo que a uno le... Es una marcha, es una especie de gran terapia de grupo. Nadie le interesa lo que le pasa al otro. Si hay gente que tiene hambre, no importa. Yo necesito mis dólares, yo necesito que baje la inflación, yo necesito... Ese yo que se escucha permanentemente, lo mismo que él dice, no, mi agrupación o la fundación no convoca, convoco yo personalmente. Bueno, recordemos que Bloomberg juntó 200.000 personas y eso quedó en la nada. Recordemos que en la marcha en contra de la resolución 125 se movieron 300.000 personas en Rosario y eso no tuvo un correlato político. Entonces, si no hay una política, una conducción que claro que aglutine... ahí eran temas más definidos, ¿no? Uno Sí, era sí. inseguridad concretamente también, por la muerte de un joven y el otro pero un también reclamo era, pero también era la composición social. A mí lo que me parece es, si mañana encontramos a alguien que votó a Cristina y va al 8N, el gobierno tiene un problema. A ver, voy a ser más concreto con la pregunta Pero anterior. déjame hablar, ¿Hay alguien decirle- que convoca acá? ¿O no hay Sí, alguien? hay un montón de gente que convoca. Pero hay alguien a la cabeza. Sí, Macri convocó el otro día, Carrió, No, Patricia no hay- Bullrich desde su página Sí, web pero de no hay Unión na- por Todos te está aseguro que convocando. Ni Bueno, Patricia, ninguno de ellos juntaría a la gente, ni nosotros. Lo que, Pando lo- está convocando también desde Twitter. Vos decís de los derechos individuales, está convocando Pando desde Twitter a que vayan a la... ¿Quién es? Cecilia Pando, una defensora Pando. de asesinos y Hay un genocidas montón. de la dictadura Bueno, militar. hay un montón de gente, pero ¿Qué déjame haces si vos te decirte- encontrás con Pando en la marcha? No sé, porque no sé si la reconozco. Bueno, si vos no conocés a Pando, estás en problemas. No. Estás yendo a una marcha con una defensora de genocidas y no la reconoces y la ves en Digamos, una marcha. Yo lo que digo Bueno. mi punto es muy simple. Primero que no hay un tema una diferencia entre el yo y el nosotros. Uno de los lemas que más he visto en Twitter y en Facebook Sí. es unidos en libertad. Es decir, cuando uno dice yo, no dice yo excluyendo al otro. Para nada, todo lo contrario. Nosotros todo lo que hacemos es fomentar el diálogo. Todos. El diálogo con por ejemplo, uno de los principales problemas que tenemos en Argentina es la falta de diálogo entre el oficialismo y los opositores, ¿no? Y falta de diálogo porque no escuchan lo que está pasando y se enojan. Pero, ¿qué es y lo lo que vos creés que está pasando? Por supuesto, ¿Vos la no votaste escucha- a Cristina? No. Y entonces, ¿por qué te...? O sea, ¿entendés? Pero que Tiene que Cristina- escuchar a todos, pero pero tiene es que que ese gobernar es el para pu- los que la votaron, no para los que no la votaron. Bueno, ahí hay una primera diferencia. Yo creo que no. Por ejemplo, ¿Por Obama qué no? ayer ganó Obama por más del 50% de los votos. En su primer discurso dice, no, nosotros luchamos ferozmente antes de las elecciones. Pero ahora que gané, soy el presidente de todos los norteamericanos. Obvio. Cristina Y- no tiene que ¿Pero gobernar va a usar para la el política 54%. económica de Romney o va a usar la de él? No, pero va a hablar con Romney. Y sí. Y van a hacer una política conjunta. Bueno, con Macri se habló, se firmó el acta del traspaso del subte y al otro día se desdijo. Entonces es complicado dialogar así. Puede ser, pero Ah, de hecho, bueno. de hecho yo tenemos, de mi punto de vista personal, la oposición, si querés podemos hablar cuáles son los problemas de la oposición, y ahí tal vez encontremos un futuro conjunto mucho mejor y superador. La oposición tiene que lograr tener internas y elegir de abajo hacia arriba a sus propios líderes. Como no lo hacen, terminan haciendo acuerdos de cúpulas y después se pelean y es todo un lío de hace rato. Nosotros venimos trabajando en cambiar el sistema electoral A ver, argentino. perdón, pero el error me parece es considerar que la oposición es una. O sea, Wiener con Macri no tiene nada que ver. Victoria Sí. Donda con Cecilia Pando no tiene nada que ver. Perfecto, podrían ser dos grupos opositores, uno digamos. Pero no Básicamente. son dos. ¿Por qué esa cosa de volver a la alianza, de aglutinar para cambiar un Pero gobierno? por supuesto que tenés que aglutinar. El ¿Por qué peronismo tenés que aglutina aglutinar? un montón de gente que Pero piensa el de lo peron- más distinto posible. Pero- o sea, si tenés una gran variedad de opiniones, es en el peronismo. El peronismo tenés desde la derecha hasta la izquierda todo lo que se te ocurra. ¿Por qué? Porque en política necesitas generar consensos. Y los consensos se juntan por mínimos comunes denominadores. En este caso, el mínimo común denominador de la marcha, es cierto, es opositora, y es cierto, queremos que se respete la Bueno, Constitución. eso es un Queremos- paso positivo, porque hasta Mira. a mí hasta ahora hablando con Lucho Bugallo y con muchos de los que están convocando, me decía, no, es una marcha de ciudadanos comunes. Pero son ¿Perdón? ciudadanos comunes. Sí, y Pero yo igual- también. pero Y por él, supuesto. todos somos ciudadanos comunes, Obvio. pero son opositores. Ese es el Bueno, rasgo. No clara- que son ciudadanos comunes. claramente- Todos los que votamos somos ciudadanos comunes. Pero sí, Bueno. pero no hay ningún problema con ser Pero por- opositor. No, porque claro que opositor no, no es pero hasta- enemigo. hasta ahora lo negaban. Salimos de acá y tomamos una cerveza y hablamos de otros Obvio, temas y por pero ahí seguramente. discutimos en algún tema y podemos Seguramente. discutir ferozmente. Obviamente. El punto es que la democracia es un diálogo entre el oficialismo y la oposición. No está funcionando bien por dos temas.
Porque el gobierno no escucha. Pero perdón, ¿por qué no está funcionando? Si la democracia es disenso y dentro de ese disenso Bueno, las mayorías gobiernan. Eso es la democracia. No es así. ¿A qué es la democracia? La democracia constitucional, Sí. la democracia republicana, Sí. es un gobierno donde gobiernan mayorías y minorías. No, gobierna la mayoría. No es ¿Cómo va a así. gobernar la minoría? Pero por ¿Qué supuesto vas a que hacer? sí. ¿Un programa liberal? O sea, gana el peronismo y va a ser un programa liberal. No, Eso con no. Menem nada más, que dio No vuelta estoy a todo diciendo lo que... eso, no estoy diciendo eso. Tratá de escuchar, por favor. No, sí se respeta a la minoría, no, pero por no ejemplo, gobierna la minoría. No, las minorías tienen su parte en el gobierno. Sí, en el poder legislativo. Y en muchos Perfecto. poderes ejecutivos, en distintas provincias, en distintos Perfecto, municipios, sí, etcétera. sí. En el poder legislativo tienen su Perfecto, lugar. perfecto. En el Consejo de la Magistratura debería ser equilibrado y no político, volver a lo que dice la Constitución. El Consejo de la Magistratura tiene que ser independiente. Por ejemplo, no vos puede sos ser republicano. manipulado. ¿Qué te parecen los 107 vetos de Macri? ¿Por qué no hay un cacerolazo a Bolívar 1? Creo que los vetos... Algo menos republicano que los No, 107... los vetos son parte de la Y Constitución. más de las 150 Perdón, no reglamentación de yo leyes del creo- gobierno de la ciudad, el abuso del veto fue condenado por Poder Para mí lo Ciudadano, que es- por todas las organizaciones Puede civiles. ser, yo creo que Bueno, también... puede hay- ser, pero... Bueno, es que hay abusos de muchos lados. Por ejemplo, Bueno, el abuso que a mí más me preocupa es, Sí. es la invasión sobre la justicia, por ejemplo. Entonces, Pero entonces la no es un verdad, reclamo ciudadano, es un reclamo opositor, porque a vos te molesta solo el que viene del gobierno. Yo estoy- ¿Por qué no. no hacer un cacerolazo a la casa, a la jefatura de gobierno, en contra de los vetos? alguien podrá convocar a del eso, abuso ningún del veto. problema. En este caso, Pero esta ustedes marcha... no, ustedes no. Porque Mirá, yo, Está bien, de hecho, listo. yo estaba... Estamos por ejemplo, clarificando un poco yo puedo hablar qué es por la mí. marcha de mañana. Perfecto. La marca de mañana yo creo que tiene un común denominador que es el respeto a la Constitución, es el sí a la democracia, el no a la reelección, el no a la invasión de la justicia, es decir, queremos justicia independiente. Mucha gente... ¿Te puedo ¿visto? hacer una consulta? Sí. ¿Cuál es el proyecto de reelección al que ustedes le dicen que no? El que está hablando carta abierta, ¿A dónde? Zaffaroni. ¿A dónde? Bueno, no vi ningún proyecto, por eso te pregunto. Bueno, yo escuché, no sé, ¿En no qué vi el consiste el proyecto pero- de reelección que se oponen ustedes? Mira, creo que es un tema que viene permanentemente... que quieren En los buscar- medios. En los medios, sí, por supuesto. en los medios. Por supuesto, yo me entero por lo que Vos te leo. enterás por los medios. ¿Y vos ese es un cómo te problema. enterás? Y yo trato de informarme, busco, Bueno. pregunté, ¿cuál es el proyecto de reelección? No, por ahora no hay ninguno. Pero escuché Listo. muchas personas, perdón, no solo en los medios oficialistas, perdón, no en los medios opositores, en los medios oficialistas, en página 12 he visto artículos que hablan del tema. ¿Qué? ¿Que hablan de que hay un proyecto de reelección? Hablan de ¿Del reelección Congreso? y que es algo bueno. ¿A dónde? ¿Quién habló de los eso? filósofos, por ejemplo, Laclau viene hablando de ese tema. Sí, bueno. Y Laclau es el que inspira al kirchnerismo, lo dicen los propios kirchneristas, todos los días hablo con ellos. Diana Entonces, Conti también habla. ¿Y qué tiene? Bueno, ¿y y qué eso- no puede hablar? Que pero eso por es un supuesto proyecto, que pueden no hay un hablar, proyecto de reelección. Pero pueden hablar y nosotros podemos manifestarnos en que estamos en O contra sea, de ese hacen proyecto. una marcha por lo que opina uno. No, porque Bueno. creemos que es un proyecto que viene, y no solo eso, hay un montón de proyectos. Están haciendo una cantidad de reformas de las leyes en Argentina, feroz. A un ritmo, tienen otros proyectos que se vienen que también son muy graves, muy graves. Por ejemplo, Por ejemplo, el anteproyecto que tiene el Ministerio de Debido, creo que se llama de planificación del territorio, que habla de la plusvalía, habla de crear un banco de tierras. Está en la página oficial del gobierno, o sea, lo podés buscar. Sí. Mírelo, habla de la plusvalía, habla de... ¿y qué tiene de malo hablar de la plusvalía? No entiendo. Bueno, la plusvalía es un concepto marxista que lo usan Sí, como de excusa para... economía. No. de economía No para- me la palabra Marx, era un economista sí. que estudió la economía, que estudió en su análisis económico, había Bueno, una para parte mí sí de la es una renta. mala palabra, pero en el había sentido una- no por persona, sino porque estaba equivocado. El concepto Bueno, plusvalía... pero fue en la un error. democracia es que todos podemos opinar. ¿Por qué Marx no puede tener una opinión? No, yo lo que digo es que es un proyecto muy peligroso porque van a distribuir la tierra. ¿Y eso qué es problema hay con que le distribuir van a la sacar tierra? la tierra a mucha gente y eso es propiedad privada, que es lo está en ¿En nuestra dónde? Constitución. Pero, a ver, ¿qué tierra le van a hacer?